Hermano, en esta hora, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dice en el libro de Josué, pero ahora vamos a estar estudiando el capítulo número 3, para que el Señor pueda en esta hora poner en nuestro espíritu conforme a la palabra que han establecido para este día. Vamos a leer ese capítulo, vamos a entrar en la profundidad ahí de la palabra, que sea el Santo Espíritu del Señor que nos guíe y que nos pueda usar como instrumento para su gloria. Amén. Dice así la palabra de Dios en Josué capítulo 3. Si usted no trajo por ahí una Biblia, preste bastante atención para que no se le vaya ni un solo detalle de este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Vamos a ir viendo cada detalle ahí, hermano. No tenemos que correr para leer la palabra. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos están esperando maravillas del Señor? Amén. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en eso conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo y al feo. ¿Cuántos dicen amén? Todos se fueron ahí, hermano. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado de Zeratán, y de las descendidas del mar de Arabá al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aleluya, gloria a Dios. Tremenda palabra, hermano, que con solo leerla vemos la magnitud del poder del Dios que tenemos. Amén.
Sin embargo, hermano, cuando nosotros escudriñamos la palabra, podemos extraer de ella, hermano, principios universales en los cuales es necesario que nosotros vivamos para tener victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria? Amén. Es necesario basarnos en los principios de la palabra de Dios. Para entrar a la tierra prometida, es necesario que nosotros obedezcamos a lo que Dios nos da como instrucciones. Josué se caracterizó no solamente por ser un servidor de Dios, sino también por ser una persona obediente. Usted sabe que una persona que sirve tiene que ser obediente, ¿verdad que sí? Porque no podría ser de otra forma. Si usted dice, yo quiero ser un servidor, y el pastor le dice, ayúdeme con eso. No, eso no, pastor. ¿Qué clase de servidor, verdad? Entonces la obediencia está ligada al servicio. Y este Josué fue moldeado, fue puesto en las brasas del fuego y fue moldeado sirviéndole a Moisés. Pero llegó un momento en que Moisés ya no estaba. Y es como cuando nosotros los tipos decimos cuando nos recostamos a algo y ya no está, podemos caernos. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces vivimos muy cómodos en la situación que estamos viviendo, pero llega un momento en nuestras vidas, y ese momento es ahora en esta congregación donde Dios quiere que nosotros demos algo más. Llega un momento en que Dios nos cambia la línea en la que estábamos acostumbrados a vivir, nos pone una marca nueva. Yo no sé si usted ha visto competencias en las Olimpiadas, en juegos, en deportes, que cuando se hace un nuevo récord mundial, el récord anterior pasó a la historia. Ahora lo que domina el asunto es el nuevo récord, y entonces todo el mundo va a tratar de llegarle a ese nuevo récord, y así están pasando las Olimpiadas. Lo que el mundo está esperando es ver si hay medalla de oro, de plata, pero también a ver si se pudo hacer algo mejor que el último que hizo lo mejor. Porque el ser humano, en la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para que nosotros estemos viendo hacia la tierra, tratando de ver qué hacemos y estando tristes y agobiados. Dios hizo al ser humano para fructificar, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Nosotros no fuimos puestos en esta tierra para sufrir, para estar tristes, para estar atados a las cosas del mundo, porque nosotros fuimos puestos en esta tierra para ser de bendición aún para la misma tierra, para todo lo que exista. El ser humano ha sido puesto para darle sentido a la tierra, no fue al revés. Pero sin embargo, cuando nosotros fallamos y nuestra naturaleza falla, cuando hemos caído, aún la misma naturaleza gobierna sobre nosotros. ¿De dónde salen los vicios? ¿De dónde salen las drogas? De la misma naturaleza, hierbas que dominan al hombre. Cuando Dios quería que el hombre dominara todo, más bien. Nosotros fallamos y caemos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros comencemos a entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que va más allá aún de nuestro propio entendimiento. Y en este momento estamos en un momento de la historia donde ya Moisés no está, y Dios en el capítulo 1 de Josué le dice: Josué, un momentito, ya Josué murió, Moisés murió, Josué, despierte un momentito, ya Moisés murió. Y viene Dios con esa palabra ante Josué, pero le dice algo que es importantísimo, y le dice: pero yo te digo algo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Déjeme decirle que Dios nos va llevando de etapas en etapas, pero las cosas que Dios nos ha permitido experimentar es la base para seguir creciendo en lo que viene hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero yo quiero que usted y yo estudiemos un momento ese pasaje para que Dios pueda traer una palabra de revelación y que el Santo Espíritu de Dios pueda levantar la expectativa en nuestro corazón y pueda ministrarnos a través de esta palabra. Ahí podemos ver primeramente que a pesar de que ellos tenían la orden de Dios, Dios les dice a ellos: van a pasar, pero reposen un momento. Capítulo 3, versículo 1, ahí dice: un momento, y reposaron allí antes de pasarlo. Vinieron al Jordán. El Jordán, un lugar que simbolizaba la división entre el tiempo anterior y el tiempo nuevo, entre la tierra
donde se vio los milagros de Dios, pero que nunca fue la tierra prometida. Pero por gracia y favor de Dios, en esa tierra, de este lado del Jordán, Dios trajo el maná, abrió el mar, hizo muchas maravillas, pero el pueblo nunca creyó en las maravillas de Dios. Esa generación dio vueltas en el desierto, y pudieron haber llegado, al igual que en ese momento, al Jordán y pasarlo, porque Dios había dicho que todo lo que pisara la planta de vuestros pies era vuestro. Pero Moisés no lo logró ver, no lograron cruzar esa tierra, porque déjeme decirle que hay momentos en que se necesita un cambio, en que Dios haga todo de nuevo y comienza a traer nuevos vientos y nueva unción y nuevo poder para poder cruzar a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Jordán representa ese reto que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Jordán representa esa barrera y ese obstáculo que nosotros muchas veces no podemos cruzar. El Jordán se desbordaba y usted podía comenzar a cruzarlo tocando con sus pies el agua, y el agua cubría apenas los tobillos. Y conforme usted avanzaba, el agua cruzaba, y usted cruzaba y el agua subía hasta las rodillas. Y usted seguía caminando y el agua lo llevaba hasta la cintura. Y usted seguía caminando y ya el agua lo llegaba hasta los hombros, de tal manera que ya no era posible cruzarlo de forma natural, ni era posible hacerlo con métodos en un momento en que el Jordán estuviera crecido, porque era mucha su potencia, de tal manera que se desbordaba. Hay momentos en nuestra vida que creemos que se nos desbordan las cosas, que se nos salen de control. Hay momentos en que sentimos que hay cosas que no son suficientemente estables en nuestra vida y que no las podemos sostener. Pero déjeme decirle que en ese momento es cuando nosotros tenemos que entrar en un reposo. Y el reposo no es lo mismo que estar sin fe y sin querer hacer nada. Antes que tú entres a la tierra prometida, es necesario reposar delante de la presencia del Señor. Es necesario decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Yo quiero presentarme delante de ti. Eso es lo primero que podemos hacer. Cuando Dios quiere que entremos a la tierra prometida, hay un obstáculo, hay un río, pero ahí reposa un momento. Yo no sé cuál es el problema, yo no sé cuál es el obstáculo, yo no sé cuál es la dificultad que tú puedes estar atravesando en este día, pero déjame decirte que Dios sí conoce todas las circunstancias de tu vida. Él no te desampara, no te deja, Él no te dejará caído, sino que te levantará. Él extiende su mano y te levanta, y Él no dejará al justo que esté en el suelo caído. Él nos levanta, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestra fortaleza. Él nos hace que levantemos nuestra cabeza, nos saca del hoyo, nos rescata del hoyo, levanta nuestra cabeza, nos corona de favores y misericordias. Ese es el Dios que tenemos, que cuando vemos en la Biblia dice que bueno es Dios todo el tiempo. Bueno es Dios, no solo alguna ocasión, todo el tiempo es bueno Dios. Y ahí estamos en un momento en que tenemos que reposar, y nosotros tenemos que reposar para esperar la orden de Dios. Principio número 1: es necesario reposar para escuchar la orden y la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros fallamos, pero es porque nos adelantamos en el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros fallamos porque hicimos algo en nuestra humanidad y en nuestra emoción. Muchas veces nosotros erramos al blanco, porque eso es pecar en el original. ¿Usted sabe qué es pecado en el original? Errar al blanco. Eso es lo que significa en el original pecado. Fallamos, nosotros queremos ir como por allá, queremos tirar la flecha y ponerla en la bolita roja allá, pero el pecado hace ¡plá! Se me fue completamente desviado, porque el ser humano fue hecho para tener éxito y bendición, pero nuestra naturaleza humana nos hace fallar y erramos el blanco por nuestras actitudes, por cosas que hicieron nuestros antepasados, por decisiones que tomaron en hechicería, brujería, pactos que se hicieron, por vicios, por problemas, por ataduras. Fallamos. Entonces es necesario, cuando estemos delante de Dios, decirle: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Serenar nuestro pensamiento, enfocarnos en Dios,
Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos en algún momento vamos a tener una palabra, pero habrá un obstáculo. Cuando Dios le habló a los discípulos, muchachos, vamos a cruzar al otro lado. Muchachos, allá al otro lado vamos a cruzar. Cuando tú tienes una palabra, no significa que inmediatamente todas las circunstancias las verás claras. Solo tienes la palabra en ese momento. Porque a estos discípulos, cuando el Señor le dijo, vamos a cruzar al otro lado, fue cuando se vino una tormenta poderosa. Muchas veces tenemos una palabra de Dios, pero también vendrán cosas. Entonces es necesario reposar para meditar, para meter la palabra de Dios en nuestra vida y escuchar una orden de Dios, ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que los que son dirigidos por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y yo veo aquí hijos de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es como una introducción para que usted pueda entender lo que Dios quiere hacer. En el versículo 2 dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Y nosotros podemos ver otra clave acá. Hay que ponerse en movimiento, porque un reposo no significa que no vamos a hacer nada, un reposo eterno. No, significa meditar, medir, agarrar ahí fuerzas para seguir con todo hacia la meta, hacia el supremo llamado, hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Usted sabe que nosotros no estamos en esta tierra solo para nacer y comer y pagar recibos y pagar el piso, pagar la casa, el apartamento. No estamos en esta tierra solo para hacer eso. Hay un propósito eterno. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo ya Dios había puesto un cordero por sacrificio para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es tan especial como saber que antes que existiera el animal que se conoce como cordero, ya Dios había puesto a Jesús como cordero. ¿Cuántos están entendiendo? Porque Dios se adelanta a los tiempos y para Dios el futuro ya es historia. Así que no se preocupen, que Dios ya estuvo ahí. Somos nosotros los que a veces nos quedamos cortos y fallamos. Somos nosotros los que no hemos llegado todavía, pero ya Dios está ahí. Dice la Biblia que a los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. En Dios ya todo es como tiempo pasado, porque para Él ya hecho está. ¿Cuántos dicen amén? No dice los glorificará. Dice los llamó, los justificó y los glorificó. O sea, en el combo completo ya Dios los conocía en la eternidad, sabía quién le iba a ser a Él, ser obediente a Él en la eternidad, sabía quién iba a ser su hijo en la eternidad, sabía nada más que nosotros hasta este tiempo nos damos cuenta. Porque hay un momento en que Dios nos llama y nos dice, síguenos, sígueme. Y es donde cada ser humano tiene que tomar una decisión. Cuando Dios nos dice, sígueme, como Jesús le dijo a los discípulos. Muchos lo seguían porque Jesús les daba pan y comida. Muchos lo seguían porque Jesús hacía milagros. Pero ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué lo vas a seguir? ¿Por qué le vas a obedecer? Ese es el dilema, que nosotros estamos junto a un Jordán que ha crecido. Un Jordán que se desborda, que puede significar que es algo que se sale de nuestro control. Pero llega un momento en que tenemos que ponernos en movimiento. Dígale al hermano que está al lado suyo, hermano, hay que ponernos en movimiento. Ya pasó el reposo, ya tenemos la palabra, ya tenemos la indicación, y este tiempo, hermano, usted ha tomado palabra, Dios te ha hablado, Dios lo ha bendecido, lo ha confirmado, Dios ha traído visión y fortaleza a esta casa. Ahora es tiempo de movimiento, ahora es tiempo que aquí hayan oficiales que tomen el reto de despertarse unos a otros y decir, es tiempo de entrar a la tierra que Dios nos ha dado. Y el reposo de Dios nos permite escuchar el momento exacto. Y para esta congregación ya Dios, como en el fútbol, ha dado el pitazo ahí inicial, el silbatazo inicial, para que nosotros iniciemos el camino de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El silbatazo inicial, ya Dios dice, comienza, iniciamos, traspasamos la tierra que yo les he prometido. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y aquí estamos en un momento, pero dice la Biblia, ese movimiento, ¿cuándo tiene que hacerse? Hay claves para movernos, y eso es lo que yo quiero, porque es glorioso y es importante entenderlo, hermano. Vean lo hermoso que dice ahí. Dice en el verso 3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Principio, hermano, poderoso en esa palabra, que nosotros nos movemos. Ya Dios dio una palabra, ya Dios nos dijo: ustedes van a poseer, ustedes van a ser bendecidos en esta tierra, pero es únicamente y exclusivamente por medio de la presencia de Dios, que es el tipo del arca del pacto. El arca del pacto, hermano, una simbología poderosa y preciosísima de la presencia de Dios. El arca del pacto que se construyó en la tierra era una representación del arca del pacto del cielo, porque usted sabe que Moisés hizo lo que hizo aquí en la tierra, pero con el modelo del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted estudia la palabra, no fue que Dios lo inventó en ese momento para Moisés, ya estaba inventado en el cielo, en la eternidad. Déjeme decirle que el plan que Dios tiene para usted ya está inventado en la eternidad, y no hay diablo, no hay demonio, no hay argumento en ese mundo que nos pueda separar del amor de Dios. No hay principado, no hay potestad, no hay nada que nos separe del plan de Dios y de su amor. Supera el tiempo de nosotros, supera la cronología de nosotros. El tiempo cronos lo supera el tiempo de Dios, pues Él creó todas las cosas, y el cronos apenas es una cosa que Él utiliza para organizarnos aquí en esta tierra, en este lado. Pero para Él no existe, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él puede estar al principio y está al final, y está al final y está al principio. Él está en todo y lo llena todo y por encima de todo, dice la palabra. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que nos está llamando, ese es el Dios que nos dice: póngase en el movimiento. Es mañana, es tarde de movernos, es el momento de movernos. Pero ¿cómo tenemos que movernos? Solo por medio de la presencia del Señor, tipo del arca del pacto. Esa arca del pacto, hermano, es el tipo de la presencia de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que la presencia de Dios, ese simbolismo lo portaban los levitas sacerdotes. Los levitas, la tribu de Leví, cuando el pueblo quiso hacer cosas que no eran convenientes en idolatría, cuando Moisés se tardó allá en el monte, y toda la historia que nosotros conocemos, los levitas hicieron un pacto delante de Dios y dijeron: nosotros no queremos hacer esa idolatría, vamos a esperar a Moisés y vamos a adorar y glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tipo de hijo, el tipo de cristiano que está buscando a Dios para depositar sobre él la presencia de Dios. Alguien que no negocie la presencia de Dios, alguien que no diga: hay otras cosas en las cuales me puedo entretener. No, es alguien que dice: solo la presencia de Dios es lo que yo aguardo, solo la presencia de Dios es lo que yo anhelo. Una cosa he mandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa he demandado, dijo el salmista, prototipo de la adoración más excelente que tiene que tener la iglesia. Solo una cosa nos basta, hermano y hermana, iglesia del Señor, es estar en la presencia del Señor, porque dice la Biblia que así como la gallina cubre a los polluelos, a los pollitos con sus alas, estaremos seguros debajo de su presencia. ¿Por qué? Porque cuando los pollitos están debajo de las alas, los enemigos no saben que hay pollitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe que cuando los pollitos están ahí, el zorro anda buscando pollitos, pero si está debajo de las alas de la mamá, no hay pollitos. Yo no sé si el enemigo te anda queriendo molestar, pero si tú estás debajo de la presencia del Señor, el diablo no te ve y no podrá tocarte, no podrá maldecirte, no podrá maldecir lo que Él ya bendijo en el nombre de Jesús. Tremendo y poderoso, hermano, es saber que la presencia de Dios es como un cerco que nos rodea. Usted sabe que Job fue extremadamente bendecido
en su tiempo. Pero dice la Biblia que cuando el diablo fue a negociar con Dios, porque Dios todo lo hace, el diablo simplemente es un títere de Dios. Se dice títere también acá. Una marioneta. Está el diablo. Solo es una marioneta de Dios y él piensa que está haciendo todo. No, es Dios haciéndolo aquí como todas las cosas. El diablo es una creación, hermano. Es que a veces nosotros decimos, ay, es que el diablo está encima mío pisoteándome. Cuando la Biblia dice que él está debajo de nosotros, no lo suba, hermano, no lo suba, déjelo allá abajo. ¿Cuántos dicen amén? Está allá abajo. No porque nosotros tengamos la fuerza de vencerlo, no. Porque en naturalezas, Dios, usted sabía que Dios no creó al diablo. Vean los ojos que me hacen. No, Dios no creó al diablo. Dios hizo un querubín. Dios hizo un querubín. Ahora, el diablo que metiera las patas y la cola es otra cosa, le decimos nosotros. Metió las de andar, decimos nosotros. El diablo fue el que libremente, porque Dios nunca le ha gustado hacer robots. Nunca le ha gustado quitarle esa parte ni a los ángeles ni a los hombres. Pero Dios, a los primeros que creó fueron a esos ángeles, las estrellas de la mañana, los hijos de Dios que habla Job, las estrellas que habla la Biblia. Pero aún en ellos dice que en algún momento Dios descubrió error cuando comenzó a hacer contrataciones del diablo con los ángeles y le dice, vea, si usted me sigue a mí, porque este asunto de la oración está bien bonito, yo estoy aquí siendo un querubín protector, él protegía la adoración y la alabanza en el cielo. Vea qué tremendo, porque dice que con instrumentos y toda la cosa fue la creación del enemigo, y él fue puesto ahí como para dirigir hacia Dios, y él era como nosotros en este tiempo, un instrumento, un tubo, un recipiente por donde pasaba la gloria de Dios. Pero en un momento él sintió como muy bonito, muy sabroso ese asunto de la adoración, y él dijo, yo quiero ser como ese Dios, voy a hacer una cosa, subiré y seré semejante a Dios. En ese momento que él hizo eso, Dios dice que aún en sus ángeles, lea Job, halló necedad. Y necedad no es la palabra que a veces nos describe mejor, casi que es tontería, como idiotez prácticamente. O sea, ¿cómo los ángeles van a ser tan? Y usted le pone la palabra que quiera para no fallar. Pero ahí aún encontró error Dios. Y el diablo, jugando de queriendo ser igual que Dios, sentarse en su trono, ahora está debajo de los pies de la iglesia, mucho más abajo que el ser humano cuando quiso ser igual a Dios. Vea lo que pasa, y principio universal: el que se exalta será humillado. El diablo está siendo humillado porque pasar de ser a un querubín, ahora Dios le dice, tiene que sujetarse debajo de los pies de la iglesia. Pero ¿cuál iglesia? La que tiene como cabeza a Jesús. Amén. Porque eso es así de autoridad. Dice la Biblia que nosotros podemos resistir al diablo. Amén. Pero ¿cómo cree que será? Que viene el diablo y usted dice, ahora sí, venga. ¿Cómo será? Dice la Biblia, someteos a Dios. Ahí sí cualquiera, porque si estamos sometidos a Dios y viene el diablo, uno hace así, ahora sí, ahí está Dios. Sí, porque nosotros no podemos. Y sale Jesús y dice, ¿qué es, Satanás? No, nada. Y se va, porque él sabía que no puede vencer a Dios. El diablo sabe que no puede hacer nada en contra del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces es importante, hermano, que sepamos que esos levitas en el tiempo de Moisés, cuando se decidieron decirle, Dios, queremos servirte de todo corazón, no queremos que haya rebeldía, porque el mayor pecado y el pecado más viejo es la rebeldía, la rebelión contra Dios. El diablo manejó una rebelión en el cielo contra Dios. El pecado más viejo de todos, el orgullo, la rebelión. Cuando eso viene al ser humano, lo destroza completamente. Principio bíblico: si usted se quiere enorgullecer, quiere levantar su orgullo delante de Dios, Dios en algún momento lo hará caer. Como aquella historia de una
tortuguita que volvía a ver al cielo y decía: yo quiero ser como esa águila que está allá, qué bonito volar. Y un día se acercó un poquito el águila y entonces le hace la tortuguita, y se llega el águila y le dice: ¿qué pasó? Usted no me hace un favor, ¿qué quieres? Me tomas con tus garras que son muy fuertes y me llevas a volar allá. Y entonces el águila dice: bueno, nunca me habían pedido eso, pero ya que te veo que no lo puedes hacer, yo te hago el favor. Y entonces prensa el águila a la tortuguita y comienza el águila y comienza a levantar la tortuga. Y la tortuga comienza a ver a las tortuguitas amigas ahí y les dice: hasta luego, yo estoy a un otro nivel, literalmente, ¿verdad? Y les dice: hasta luego, lerdas. Comenzó tortugas, literalmente también. Y les dice: ya me voy, miren qué poder tengo ahora, miren qué habilidad tengo ahora. Y comenzó a hablar y hablar tanto que el águila se enojó, la soltó. Y después la pobre tortuga, hermano, el caparazón no le sirvió para nada, como cayó. Así es la vida en cualquier ámbito. Cuando usted se levanta y no sabe de dónde viene eso que usted tiene y se lo quitan, se cae. Aún el impío que trabaja y se esfuerza no sabe que la salud y la fuerza viene de Dios. Dice la Biblia que había un hombre que llenó los graneros de riqueza, pero nunca sacaba riqueza. Todo era acumulación, todo era para mí, egoísmo, avaricia. Nunca sacó para bendecir ni nada. Y entonces un día se levanta él y dice: ya el granero está tan grande que necesito hacerme otro. Ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar este granero y me hago uno más grande. ¿Verdad qué inteligente que soy? Porque yo lo he hecho, ya lo he hecho. Así como hice este granero, voy a hacerme uno más grande. Pero ahí donde se exaltó, se queda Dios viendo así hacia abajo y dice: pobre, si no supiera que hoy me lo voy a llevar. Me lo llevo, lo mandó a llamar: ángeles, súbanlo. Y el granero quedó lleno y él vacío completamente. Nunca sirvió para nada ese dinero que tuvo él, solo para guardarlo. Y dice la Biblia que no hagamos esas cosas, porque aquí llega el ladrón, la polilla, el orín, y corrompe todas las cosas. Pero en el cielo, cuando usted adora a Dios, cuando glorifica a Dios, cuando hace algo para Dios, en el cielo están metiendo el dinero ahí en el banco. ¿Y qué tenemos que hacer para hacer tesoros? Guardarlo, acumularlo, pero en el cielo sí vale la pena, porque los intereses del cielo son muy altos. Y dice la Biblia que hagamos tesoros en el cielo, amén. Y Dios tiene grandes cosas para usted, hermano. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero es solo la presencia, hermano, no se lo olvide, solo la presencia de Dios. Nosotros fuimos creados para llevar la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios, aunque nos suene muy romántico y bonito, no habita en templos hechos por manos de hombre, así lo dice la palabra. Porque ¿qué es mayor, el templo o lo que santifica el templo? ¿Qué es mayor, el altar o la ofrenda? El Señor hacía ese tipo de preguntas porque la religiosidad nos va cambiando el enfoque. Creemos que la presencia de Dios está dentro de este lugar y que aquí es donde sentimos el escalofrío. Y aquí es donde podemos levantar nuestras manos y sentir que solo aquí. Y nos convertimos en religiosos, hermanos. Usted sabía que el ministerio de Jesús se desarrolló prácticamente afuera, no adentro. Y entonces eso nos va marcando y metiendo en religiosidad. Y la presencia de Dios, hermano, y todo lo que hagamos en la iglesia sale con nosotros cuando llevamos la presencia de Dios a nuestros hombros. ¿Cuántos hay aquí que son levitas del Señor? Amén. Por eso es que usted tiene que cambiar el enfoque, porque muchas veces dice: vamos a salir a evangelizar. Y no, cuando la presencia de Dios está con nosotros, nosotros evangelizamos cuando salimos. Es diferente. O sea, evangelizamos siempre. Cuando salimos, cuando entramos, cuando estamos en el trabajo, la gente comienza a ver. Y como a los discípulos dicen: mira, esos estuvieron con Jesús, ¿pero por qué? Porque hablan diferente ya. Usted sabía que a los cristianos se les llamó cristianos en Antioquía, ¿verdad que sí? ¿Usted ha leído esa palabra? Pero pone cuidado que se les llamó, no, ellos nunca dijeron. ¿Por qué? Porque la gente dice: se parecen a Cristo. En cambio ahora andamos: yo soy cristiano, gloria a Dios, tiene mi tarjeta, pastor. Y nada de testimonio ni en la casa ni en ningún lugar, hermano.
Es mejor que la gente diga, sí, ese tiene algo diferente. Dios dice de Job: diablito, Satanás, viste cómo es Job. Vea que Dios lo describe ahí, qué honor, ¿verdad? Qué maravilla. Viste, diablito, que cómo no hay así alguien como Job, íntegro, que me ame, temeroso de mí. Aleluya, que Dios diga eso de uno, hermano. Y el diablo dice, ajá, pero ya Dios le estaba, ya Dios le puso la carnada al diablo porque Dios quería. No era que Dios se le iba a salir de control lo que iba a hacer el diablo, no, ya Dios sabía. Era como poniéndole una carnada al diablo, porque viene el diablo y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Andaba dando unas vueltas ahí por la tierra, andaba por aquí, por allá. Y le dice el Señor poniéndole la carnada, ¿no has visto a mi siervo Job? Y el diablo ya volvió, cayó, mordió el anzuelo, el diablo. ¿Y cómo no va a estar así si tú le tienes un cerco de bendición? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Esa es la presencia de Dios en nuestra vida. El diablo no puede, el diablo lo sabe. El diablo sabe que lo que Dios bendice no puede hacer nada a él. Aquí hay una iglesia bendecida, aquí tienen unos líderes bendecidos. Aquí hay una congregación que ha tomado el reto de servir a Dios y aún de meterse en la ciudad y levantar altares delante del Señor y hacer una explosión desde este lugar. Pero dice Dios que vio que Job ahí, cuando hablaba el diablo con él, que tenía una protección, un cerco, una muralla, una limitación, una línea que el diablo no puede cruzar. Pero Dios en su divina misericordia sabía que Job nunca lo iba a negar. A pesar de que nos duela, Job en ese momento le quitaron ese cerco y el diablo entró con todo. Le quitó a los hijos, por los cuales él hacía ofrendas todos los días, y eso nos demuestra que aunque nuestros padres y todo oren por nosotros, el mejor sacrificio de nosotros mismos somos nosotros mismos. Así nada nos puede tocar, porque Job se levantaba con temor a ver si los hijos habían pecado, y nosotros podemos orar, pero la decisión siempre por Cristo es individual. Mi hermano no ora por mí, yo tengo que orar. Mi hermano no ayuna por mí, yo tengo que ayunar y buscarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para entrar a la tierra prometida todos tenemos que ser carbones encendidos, orar unos por otros, dice la Biblia, no quejarnos unos con otros, no lastimarnos unos con otros, sino amarnos unos a otros. El vínculo perfecto se llama amor, es lo que engrasa las articulaciones. Cuando cambia de nombre entre brazo y hombro, ahí está el amor. A veces duelen más las articulaciones, ¿verdad? Cuando doblamos la rodilla, ahí está el amor. En cada pieza de nuestro cuerpo el amor es lo que aceita las relaciones, para que todo le resbale literalmente a usted, hermano. Cuando alguien viene a pelear con usted, usted tiene amor, le resbala. Si no tiene amor, no le resbala. Se golpean, se hieren, se muerden. Pero cuando hay amor, hermano, usted comienza a decirle, Dios, dame amor para que me resbale esto que me está diciendo la hermana, porque ahorita no me resbala. Ayúdame, Señor. Le dan ganas más bien de otra cosa. Porque aquí hay que ser sinceros, hermano. Estamos en la iglesia, pero no hay que mentir, hermano. Hay que pedir a Dios que nos ayude, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto está bendecido? Vamos a avanzar rápidamente ahí. Cuando entendemos que es la presencia de Dios, hermano, la presencia de Dios tiene esa bendición de cubrirnos, de protegernos, de hacer una coraza, de darnos la bendición del cielo, de hacer todo un perímetro de cerca de electrificación para el diablo, que si él quiere y no puede pasar. Pero también tiene algo importantísimo, la presencia de Dios. El tipo de la presencia de Dios es para guianza del cristiano en todas las cosas. Esa presencia de Dios es la que nos va a permitir movernos en el tiempo indicado. No hacerlo nuestra fuerza ni nuestra emoción, sino cuando Dios lo dice. ¿Por qué? Porque el arca del pacto fue puesta para que esos sacerdotes que somos nosotros llevemos el arca del pacto, la presencia de Dios en todo lugar. En eso estamos de acuerdo, amén. En nuestra casa, nuestra familia tiene que saber que la presencia de Dios está con nosotros, porque no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios y su presencia, hermano. No es porque nosotros fuésemos muy buenos haciendo las cosas, sino porque Él es bueno con nosotros, porque Él nos ama y nos bendice. Y dice aquí que entonces marcharéis en pos
de ella. Y una marcha, hermano, necesitamos un ejército entrenado. Usted sabe que en el ejército, para marchar, aún los pasos se los tienen que enseñar y tienen que ser en armonía. Porque si el general ve que alguien está así, con un chicle, viendo para otro lado, ¿qué cree que le va a pasar? ¿Verdad? Pero cuando nosotros estamos en armonía, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos y en armonía, porque a veces nada más están juntos. Amén. Entonces ha puesto cuidado a la Biblia. La Biblia no se equivoca. Juntos no significa estar en armonía, ¿verdad? Y tampoco armonía significa estar juntos. Usted puede estar allá con el pastor que están en armonía orando por algo, pero una congregación es juntos y en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Otra clave, hermano, es respetar la presencia de Dios. Importantísimo en el tiempo que estamos viviendo, hermano. Es importante respetar la presencia de Dios. El arca del pacto, hermano, es tipo de la presencia de Dios, pero en algún momento fue el pueblo de Israel que se alejó de Dios y por lo tanto muchas cosas que hizo llevaron aún que el arca del pacto y todos los utensilios, instrumentos que tenía Israel fueran saqueados en algún momento, de Israel dispersado y puesto en cautividad. Y aún la misma arca del pacto en algún momento hasta se la llevaron. Pero déjeme decirle que también en algún momento David quiso traer el arca del pacto a Israel nuevamente, a la tierra donde querían establecer Jerusalén, la capital, donde querían establecer otra vez el reino. Ese David, tipo del restaurador de la adoración, de la iglesia que adora, de la iglesia viva, quería traer la presencia de Dios, y eso es importantísimo porque no habría adoración, no habría exaltación a Dios, no habría gozo y alegría como en este lugar sin la presencia de Dios. Y él en la primera instancia hizo un error que nosotros es lo que tenemos que aprender y respetar la presencia de Dios. Cuando David mandó a traer el arca, dice que la trajo sobre, por decirlo así, un carro, un carrito con bueyes. Cuando Dios dice que quiénes son los que tienen que llevar el arca, los sacerdotes. Y David se le fue ahí, se equivocó y quiso poner la presencia de Dios en un lugar que no tiene que estar la presencia de Dios. Usted tiene que ser celoso, hermano, para que la presencia de Dios sea guardada como tiene que ser, para que el nombre del Señor y su presencia no sean manchadas, y usted tiene que ser el primero en respetar la presencia de Dios. Cuando David hizo eso en su humanidad, porque él se fue por una emoción, porque a pesar de que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, fallaba igual que nosotros. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios y mandó a matar a uno. Ahora, si no tuviera el corazón igual que Dios, hermano, qué miedo. Así fue. Y mintió y hizo muchas cosas y mandó cuando los reyes tenían que salir a la guerra, David se quedó, se equivocó, y entonces por no estar en la guerra se puso a ver ahí y estaba el hombre viendo, y de un pronto a otro se le hicieron los ojos como el lobo de las faunas, y vio a una mujer bañándose y la deseó. Él no tenía que estar ahí, pero se equivocó y le trajo problemas. Y después se le acerca a un profeta y le dice así, vea, un hombre tenía un montón de ovejas y fue y le quitó solo la única que tenía aquel otro. ¿Qué hacemos con ese? ¡Que lo maten! No puede ser posible. David, eres tú. Y ahí cayó Dios y le habló por medio de lo que él más amaba, las ovejas. Se fue pastor de ovejas. Así es Dios, nos va a dar por donde más nos duele. Así que no llegue ese momento, porque Dios le va a dar por donde más duele. Mejor adelantémonos para que hagamos los principios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y resulta, hermano, que cuando esa arca del pacto venía dentro del carro y se quiso caer, un hombre le metió la mano y murió y trajo duelo. Y entonces el arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-Edom. Y resulta que la Biblia dice que Obed-Edom fue bendecido y toda su casa. Ya para ir avanzando un poquito más, dice así literalmente en 2 de Samuel
capítulo 6, versículo 12, yo se lo leo, si quiere lo apunta, y si pudo buscarlo, gloria a Dios, pero dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. La presencia de Dios es la lluvia del cielo que trae bendición a nuestras tierras. La presencia de Dios hace bendecir nuestra casa y todo lo que tengamos. Sin la presencia de Dios, hermano, no podemos alcanzar el propósito que Dios quiere que alcancemos. Dice la Biblia: separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué es nada? Nada. Usted cree que está haciendo muchas cosas, pero para Dios esto no es nada. La gente que se está haciendo famosa y adinerada allá afuera, eso no es nada, porque esa vida es como neblina, que en un momento está y luego desaparece. Como la hierba del campo, que en un momento tiene colores vivos, bien bonitos, se le saca fotos, viene National Geographic y le saca fotos a la flor más linda del mundo, pero entre un tiempo ya no está. Así es el ser humano, puede exaltarse un momento, pero cuando la hierba se secó, hasta ahí llegó a la tierra o el vento. Pero en Dios nosotros tenemos propósitos eternos. Dice la Biblia que Él nos guiará aún más allá de la muerte, y Él tiene vida y vida eterna. Se ha puesto a escudriñar vida eterna, y con solo saber el término eterno, hay algo más que esta vida. Entonces, gloria a Dios. Y la presencia de Dios es tan poderosa, hermano, que tenemos que entender y tenemos que estar atentos a que el arca del Dios poderoso tiene que estar en nuestra casa, porque fue llevado a la casa de Obed-Edom. Levante su mano y dígale: Señor, yo en esta hora yo quiero que tu presencia esté en mi casa. Y dígale ahí usted, si usted viene solo, si no está su familia por los momentos, diga: la presencia de Dios, el arca del pacto está en mi casa. Para poder entrar a la tierra prometida, solo con la presencia de Dios. Para entrar a la tierra de bendición, solo la presencia de Dios hará la diferencia. Porque cuando está la presencia de Dios, comenzamos a hacer las cosas que no hacíamos antes. Gloria a Dios. Dice ahí también en esos versículos del capítulo 3 que Dios le dice ahí a los oficiales que busquen a 12 hombres, uno por cada tribu. ¿Quiénes eran esos? Esos no fueron los que llevaron el arca en los hombros. No, que a veces la gente piensa que esos 12 fueron los que lo llevaron. No, los levitas. Esos 12 eran una preparación de gente que iba a tener por fe en ese momento el compromiso de traerse una piedra al hombro y ponerla en el medio del Jordán como un recordatorio del poder de Dios. Dios está necesitando en este tiempo gente que sea un poco osada y loca. Bueno, no sé si loca suena fuerte aquí, no, más o menos, no. Que sea osada y loca para tomar una piedra en ese tiempo. Y la gente solo por la palabra de Dios va a poder explicar eso. Porque si usted ve a un hermano aquí literalmente con una piedra de este tamaño que viene ahí: pastor, aquí estoy, le decimos: qué loco que está este. Pero así Dios le dijo a ellos. Más adelante cada uno de ellos iba a tomar una piedra y la iba a poner en el medio del río, donde iban a cruzar en seco. Si usted trataba de llegar al río, no podía en esa circunstancia. Y si Dios dijo: van a tener que poner una piedra, ya 12 hombres tenían que estar preparados con esa piedra y con esa visión. No iban a tener que volverse y traerla, ya la tenían que ir llevando ahí. Así que hay un momento en que la fe nos dice: ¿qué estás haciendo? Pero es el propósito de Dios. Así que es tiempo que Dios está buscando personas que sean osadas en la fe, que parezca que no tienen lógica lo que están haciendo, pero es que le están creyendo a la palabra de Dios. Tú estás diciendo: el médico dijo que no hay otro camino, pero entonces tú agarras una piedra y dices: Señor, si hay otro camino, la palabra dice. Yo no estoy negando esa enfermedad que dice el médico, no estoy negando esa circunstancia, porque la fe no niega, la fe trae el cumplimiento de las cosas poderosas. Por ejemplo, si hay una enfermedad que necesitamos al sanador, entonces la fe trae al sanador, y la enfermedad, cuando ve al sanador, dice: aquí me voy. Cuando dice amén, porque esa es la fe, no es su vida. Yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada.
Porque eso es autosugestión y eso no existe en la Biblia. Yo no tengo nada, yo no tengo nada, no tengo nada, y ahí lo tienen. No, la fe no actúa así. La fe es, Señor, ahí está el mar. Pero si tú me estás dando una palabra, yo no sé cómo lo harás, Señor. La mente no me da mis cálculos, no me da mi finanza, no me da lo que dice el médico. Yo no sé, no calza con la palabra, pero yo te voy a creer a la palabra. Tomo mi piedra y la voy a poner en el lugar que vos me vas a decir, Señor. En el lugar que tú me digas, yo la voy a poner en medio del Jordán, que en ese momento estaba crecido y parecía que no había forma de cruzarlo. Por eso Dios dice, te voy a engrandecer como Moisés, porque Moisés estuvo en ese momento también frente al mar, y la gente le decía, para eso nos trajiste aquí, para ponernos entre el mar y el ejército de los egipcios, nos van a matar. Pero Dios ya no necesita de ese tipo de gente que diga, nos van a matar, no, necesita de la gente que tome una piedra y diga, sí, Señor, ¿dónde es? ¿Dónde lo vas a abrir? Es por aquí, es por allá, ¿dónde está? Aquí estoy con la piedra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gente que necesita. ¿Dónde la voy a poner, Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde es el punto? Yo quiero creerte aquí la traigo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe que Dios necesita. La fe de la mujer que aunque vengan en contra de ella y el mismo Jesús le diga, mujer, esto no es para ti, esto es para los hijos, para Israel, nada más. Esto no es para los perrillos. Uy, qué feo, hermano. ¿Quién? Ahora, usted en las iglesias de ahora, hermano, usted ve la gente que sale triste y enojada. ¿Y qué le pasó, hermano? Ay, es que el pastor no me saludó. Pero ¿por qué no lo saludó usted, hermano? Y ya no aguantamos nada, hermano. Es que aquel hermano me hizo un modo ahí, me hizo muy raro ya. ¿Cuántos dicen amén? Ya ahora no se aguanta nada, hermano. Pero nosotros tenemos que formar un carácter en nosotros para resistir aún más y ser amorosos, hermano. Tener el carácter bien formado. Y a esta mujer se le dijo, no se le da a los perrillos, pero entonces la fe supera todo, hermano. Y él le dice, sí, Señor, está bien, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Hace Jesús, ¿qué fe? Hágase conforme a lo que tú dices. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene fe en ese lugar, hermano, para tomar piedras, para arrebatar el milagro. Aún la mujer del flujo de sangre dice que fue en medio de la gente y a Jesús lo apretaban y Jesús, como era loquito, diríamos nosotros, fuera de lo común de esta tierra. Los discípulos, en un momento que Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ya está aquí todo el mundo así como que ¿quién me ha tocado? Ya el sol seguro, no sé. Sí, así fueron los discípulos, vean qué osados. Vamos, Señor, ¿quién me ha tocado? Y una mujer que sabía que fue ella, estaba temblando allá porque no podía tocar a nadie, porque estaba con flujo de sangre y la ley no lo permitía. Pero ella, por la fe, tocó el manto y su flujo de sangre desapareció, se secó y recibió el milagro en el nombre de Jesús. Esa es la fe que Dios necesita, hermano. Yo no sé si usted tiene que hacer algo más allá de lo que está haciendo, pero la fe viva, y usted tiene que tomar la piedra. Eso no hace hombres, pero es necesario, hermano, que respetemos esa presencia de Dios en esa fe, porque la gloria de Dios quiere descender. Pero también, como en el tiempo de los hechos, hermano, cuando el mover del Espíritu Santo se movía y había unidad y había gozo y alegría, milagros, señales, prodigios, maravillas. Una iglesia, hermano, del primer siglo poderosa. Pero también la gente repartía sus cosas y vendía sus cosas. Era tanto el amor que vendían todo lo que tenía y entonces entregaban. Pero una vez Ananías y Zafira también se metieron en ese mover, creyendo que era un mover normal y que querían meterse en el mover, pero le quitaron como el 50% al mover, porque vendieron la propiedad y seguro la vendieron. Ve aquí 2 millones de euros aquí. Pero digámosle a Pedrito que la vendimos en 1 para que nos dejemos 1. Pero es que ellos se metieron en eso, que nadie tenía que obligar a nadie, solo el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Los moveres de la iglesia, solo el Espíritu Santo. Y usted no se meta a la fuerza, hay que respetar la palabra y la presencia de Dios. Porque ellos dijeron, no, dejémonos un poquito aquí, porque si esto no funciona, pues nos compramos otra casa.
por lo menos la mitad, era de 4 habitaciones que quede de 2 por lo menos, pero algo es algo. Y comenzaron a hacer esos cálculos seguro. Y entonces Pedro, cuando vinieron y le trajeron la ofrenda, por el poder y la presencia de Dios en ese momento, hermano, le fue revelado y le dijeron: ¿se vendieron en tanto esto? Y ellos dijeron: sí. Hubieran dicho: ay, no, Pedrito, no, la verdad es que aquí traemos, aquí está la otra parte. Pero dijeron sí, y ¡pum! Llamaron a los jóvenes que se llevaran a ellos. ¿Fue porque Pedro era malo? No, ahí era porque el nivel de gloria y la presencia de Dios subió tanto que no se admitía eso. Así que, hermanos, si usted quiere ver la gloria de Dios, también tenemos que es el otro punto que sigue: santificados. Santificados, santificados, hermano. Verso 5, para ya ir terminando. Verso 5, santificados, porque Jehová hará maravillas. Es tiempo, hermano, que nosotros nos metamos delante de Dios. En nuestras propias fuerzas nosotros vamos a fallar y no existe la perfección. No existe, hermano, y hay que quitarse el concepto de la Iglesia Católica Romana o de cualquier doctrina cristiana, aún de nosotros mismos de hace muchos años, de que creemos que la santidad es igual a perfección. Y no. El concepto original de santidad es apartado del pecado para Dios, prácticamente apartado para Dios. Eso es la santidad. No significa es perfecto, no falla nunca. No, es apartado para Dios. ¿Qué es la rectitud? Es saber que aquí hay una línea recta y que yo voy a hacer todo lo posible para ir por ahí. Pero yo sé que en algún momento puede ser que falle. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Ahora, si ese es el justo, ¿cuántas veces caerá el que no es justo? Si 7 veces cae el justo, imagínense el injusto, está en el suelo toda la vida. Y los justos nos da hasta 7 veces Dios. Y después Pedro diciendo, jugando ahí de que perdonar, y de, Señor, ¿hasta cuándo hay que perdonar? Hasta 7. Así como siendo como muy espiritual, ¿verdad? Como 7, Señor. Y pensando que Jesús le iba a decir: sí, Pedro, sí, claro, sí. No, Pedrito, 70 veces 7, ya le cambió la marca a Pedro. Por estar hablando Pedro, Dios le cruzó todavía más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermano, es necesario que nos santifiquemos porque Dios hará maravillas. Es tiempo que nos apartemos para Dios, hermano. No vale la pena mezclarnos con las cosas de este mundo, porque el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, eso es lo que conforma el mundo. Con eso vino el diablo a tratar de tentar a Jesús, y en eso consiste el mundo: los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Meta cualquier cosa, ahí está. El mundo está metido en esas cosas. Y Jesús fue tentado con eso cuando le dijo: mira el mundo, si lo ves, todo esto que estás viendo yo te lo voy a dar para que te adoren. El diablo no estaba mintiendo, era del diablo, porque el hombre hace rato le había entregado la tierra al diablo. En lo que es la esfera terrestre, cuando el hombre pecó, cuando le dice: mira Jesús, ¿por qué no haces esta piedra que se haga ahí pan, una pizza, un lomito, algo ahí, una paella, un asado argentino? Lo más alto, dice el pastor. La parábola más alta, un asado argentino, dice el pastor. Y Jesús lo podía hacer, y no era que no tenía hambre, él era como con carne como la de nosotros. Y el diablo le quiso meter los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Dice que le mostró el brillo que había en las naciones y la vanagloria de la vida. ¿Cómo se le demostró a Jesús? Le dijo: ¿verdad que dicen que usted es el Hijo de Dios? Sí. Bueno, la Biblia dice que entonces mandará a sus ángeles acerca de ti. Y entonces le dice: hagamos una cosa, a ver si usted es el Hijo de Dios. Tírese, ¡pam!, y que lo agarren los ángeles. Y Jesús no le entró en ese jueguito, porque estaba en carne, y Dios nunca lo mandó a hacer eso. Los cristianos no tienen que hacer nada que no sea lo que Dios dice. No hay que hacerle caso al diablo. Usted sabe que si el diablo habla con nosotros, ¿qué va a hablar? Si es el padre de mentira, ¿qué va a hablar? Mentiras. Solo mentiras. Entonces usted se pone a hablar con el diablo, se puede ir enredado ahí. Y de ese versículo el diablo era experto, porque le quitó una pedacito. Usted sabe que el diablo dice en la Biblia, pero le quita pedacitos. Ese es el gran engaño del diablo, porque le dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuide. Pero el versículo no terminaba ahí: en todos
tus caminos. Eso significa que los caminos de Jesús no eran los caminos de Él, eran los caminos de Dios. Y Dios no le dijo que se tirara en ningún momento de ningún lado, solo que llegara a la cruz. Y si Jesús hubiera, los ángeles no hubieran llegado, porque Dios le dice, momento, yo no le dije que hiciera eso. Y Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuánto le dan gloria por el Señor que tenemos? Él no falló, y ese es el ejemplo más grande. Es necesario que nosotros no negociemos nada con el diablo. No vale la pena, no vale la pena este mundo, no vale la pena, hermano, meternos en el mundo, porque el mundo paga mal. El que siembra en la carne recogerá muerte, pero el que siembra en el espíritu tomará vida de Dios. Dice la Biblia que en nuestro interior brotarán ríos de agua viva. ¿Saben qué es la diferencia del mundo a las cosas de Dios? Que en el mundo todo es exterior. Queremos el mejor coche, queremos el mejor piso, queremos la mejor ropa, queremos lo mejor que el mundo tiene porque es exterior. Pero en Dios dice la Biblia que es del interior que brotan los ríos de agua viva. Es de aquí adentro, es de aquí. Yo no tengo que esperar nada afuera. Es de aquí adentro que viene el gozo, la alegría, el poder, la bendición de Dios. Brotarán, y son ríos. En Dios siempre se habla de ríos, porque los estanques y las lagunas, cuando se estanca el agua y no se mueve, ahí huele feo y hay muerte. Pero cuando hay aguas vivas, saltan para vida eterna, saltan para vida eterna. Y entonces si alguien está en la música, de un pronto a otro el Espíritu Santo lo toma y le da un cántico nuevo. Si alguien está con los niños, el Espíritu Santo lo toma y le da una bendición, una palabra, y los dones se mueven, y las profecías se mueven, y la fe se levanta, y comenzamos a ver la gloria de Dios, porque hay vida, hay vida, hay vida dentro de nosotros. Y dice la Biblia, mi copa está rebosando. Eso significa que si mi copa está rebosando, donde yo camino se desborda la bendición, y la gente que está alrededor mía tiene que sentir algo de lo que yo llevo por dentro, que la gente lleva la bendición. Gloria a Dios. Así es lo que Dios quiere, que nos santifiquemos para ver la gloria de Dios. Y en ese momento, cuando ya llegaste a ese punto y te santificaste y le diste lugar a la presencia de Dios y marchaste en pos de ella, en ese momento, y yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en ese momento, y si alguien me puede ayudar acá con el teclado, yo quiero que escuches esto en este momento, mientras tú levantas tus manitas y meditas en lo que Dios te está hablando en esta hora. Yo quisiera que tú entiendas en ese momento que cuando tú haces un reposo para escuchar la palabra de Dios, que yo ya sé que has pasado por esa etapa, cuando llega un momento en que tú tienes la palabra de Dios y te pones en marcha y entiendes que es la presencia de Dios, que hay hombres de fe esperando dar la confirmación del cielo como una piedra en el lugar que tiene que haber testimonio, esa gente que arrebata, esa gente de fe, esa gente que se determina a alcanzar las cosas de Dios. Cuando nosotros entendemos que es la presencia de Dios y que somos levitas para llevar la presencia de Dios, cuando nos comenzamos a santificar delante de Dios, comenzamos a enrumbarnos, no solamente a poner nuestro pie en la tierra prometida, en el Jordán, sino que ahí dice que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Levanta tu mano y déjame decirte que el Señor en ese tiempo grande, poderosa obra hará en medio de este lugar, por medio de su presencia y su bendición. Cuando tú te determines a poner tus pies en las aguas, cuando tú te determines a tocar las aguas, cuando tú te determines a decirle, Señor, tu presencia, la santificación, yo te anhelo, yo te amo, yo te necesito. Cuando tú te determines a poner tu pie en las aguas, déjame decirte que ya se cumplirá la palabra de Dios, y la palabra de Dios hará que ese río desbordado que no podías cruzar, ese problema, ese dilema, esa barrera, se abre en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Cuando tú te